¿vale? Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al proyecto Webinar UAM, donde todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, un experto académico o un egresado exitoso de nuestra universidad compartirá con nosotros un tema de interés general. El material audiovisual presentado en esta webinaria es de uso libre siempre y cuando se acredite al autor. La universidad bancaria no publica enlaces para solicitar contraseñas ni datos personales sensibles. La dinámica de esta webinaria consiste en que nuestro experto tendrá una media hora para exponer su tema y media hora para preguntas y comentarios. Pues bien, les presento a nuestro invitado de esta semana. El día de hoy nos hace el honor de acompañarnos el doctor César Cuéllar Calderón. Él es licenciado en Pedagogía, es maestro en Psicología Educativa y es doctor en Educación. También es instructor de cursos virtuales. La charla de hoy, la que nos va a hacer favor y el gran honor de llevar a cabo el doctor César Cuéllar, se llama Elementos psicopedagógicos a considerar para una clase en línea en tiempos de pandemia. Doctor Cuéllar, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Maestro, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias, doctor. Estamos aquí a la orden. Voy a estar al tanto de los comentarios mientras usted desarrolla su charla. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, maestro. Adelante. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes a todos los webinars que nos están acompañando el día de hoy. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito de todo lo que se está haciendo dentro de esta gran institución universitaria y sobre todo acompañar algunos procesos, algunos elementos pedagógicos que nos han llevado a lo largo de todo este camino, de todos estos meses que estamos trabajando en línea, en mucho desde la parte pedagógica y la parte psicológica. Para mí es un placer, como ya lo había comentado, estar aquí con ustedes y bueno, reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo y vamos a comenzar. El tema del día de hoy es elementos psicopedagógicos a considerar para una clase en línea en tiempos de pandemia. Yo soy César Cuéllar Calderón, comenzamos. Bueno, pues vamos a entrar en un punto importante. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué características teníamos desde antes de la pandemia y ahora que estamos en la pandemia? Generalmente nosotros como docentes trabajábamos diversas actividades dentro del aula. Teníamos escenarios elaborados, escenarios estructurados para diversas y diferentes situaciones que surgieran dentro del aula educativa. Pero un día, de repente, algo sucedió, algo pasó, y entonces nos pidieron, y fue una situación no solamente de que nos pidieran, sino se tuvo que generar un proceso de educación en línea a nivel mundial, no solamente en México. Eso obviamente nos crea un área de oportunidad a todos los docentes, eso nos crea una situación de donde tendríamos que estar repensando y pensando las formas y las estrategias pedagógicas para dar clase. Porque si bien es cierto que éramos expertos o somos expertos en la parte de las clases presenciales, ahora viene una postura totalmente diferente porque las clases en línea tienen ciertas características importantes. De ahí se desatan o surgen diferentes problemáticas importantes, como las de los estudiantes no están aprendiendo, los padres de familia están haciendo el trabajo de los maestros están haciendo doble, triple trabajo cada vez y entonces es más cansado el proceso y obviamente esto nos ha llevado a reconsiderar y a estipular diferentes formas de trabajar. Y bueno, vamos a estructurar esas determinantes o esas situaciones que nos han llevado a cambiar nuestra forma de trabajo totalmente presencial a darlas en línea. Bueno, en lo personal, quiero comentarte que dividí en 3 momentos esta charla, porque creo que el proceso psicopedagógico no solo se debe quedar dentro de la clase. De hecho, el trabajo más fuerte que tenemos como docentes es fuera de la clase, cuando se está armando todo el proceso que se va a generar en el momento de la clase. Y entonces lo dividimos en 3 formas.
Primero, competencias docentes, porque creo que es algo muy importante y muy necesario trabajar. Aunque el término de competencias pudiera sonar todavía ya así como algo medio ambiguo, antiguo, y aunque pudiéramos estar trabajando con habilidades blandas y duras, pero vamos a dejarlo con competencias docentes. Segundo, planeación de una clase. ¿Qué está pasando con nuestras planeaciones de la clase? No es que nuestra planeación nos sirva, sino cómo estamos adaptando las necesidades de nuestra planeación a las clases virtuales. Y por último, la conectividad, algo que llamo conectividad educativa, que es esa interacción que existe entre el docente y el estudiante. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ello. Vamos a entrarle a lo que son las competencias docentes y déjame decirte que seguramente has leído mucho, has generado mucho, has hecho investigación, muchas investigaciones sobre las competencias docentes. Y existen muchísimas competencias docentes. Yo me quise centrar en algunas de ellas porque creo que son las más importantes en este momento dentro de una clase en línea o para dar una clase en línea. Y es que el proceso que tendríamos que llevar, seguramente no lo habíamos experimentado las personas o los docentes que no habíamos dado clase en línea antes de la pandemia. Cuando se viene lo de la pandemia, salimos de nuestra zona de confort, pero traemos y representamos la forma de dar clase en la parte física y lo volvemos a representar en la parte en línea y queremos dar las mismas situaciones y queremos hacer lo mismo como si estuviéramos de forma presencial. Y obviamente muchas de esas características han cambiado. La primera postura que es importante y que quiero comentar, que me gustó mucho, de una investigación que precisamente tiene por nombre competencias docentes en la era de la tecnología, tiene que ver con esta postura. ¿Qué tiene que hacer el estudiante y qué tiene que hacer el docente? Primero tendríamos que conceptualizar las características de un alumno y de un estudiante y también caracterizar o conceptualizar los elementos que tiene un profesor y un docente. Y ahí vamos a entender varias posturas. La primera de ellas, la primera competencia, que es creo la más importante, es facilitar e inspirar el aprendizaje. Cuando nosotros comenzamos a dar clase en línea las primeras semanas, los primeros meses, seguramente nos costó demasiado, nos llevó mucho tiempo, no nos adaptamos al proceso de forma instantánea y eso generó y obviamente perjudicó en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, las situaciones que se generen dentro del aula, el docente debe tener las habilidades y las herramientas psicopedagógicas para facilitar e inspirar el aprendizaje de los estudiantes. Quiere decir que vamos a llevar a los estudiantes a formar hábitos de estudio y no hábitos de memorización o hábitos para hacer la tarea. Una de esas posturas que precisamente nos lleva a reconceptualizar la tarea del docente dentro de esta actividad pedagógica es qué tanto estoy haciendo y qué tanto estoy dejando de hacer para que los estudiantes lleguen al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí está interesante, porque en muchos de los casos, lo único que pudiéramos hacer o lo único que haríamos es grabo un video, les dejo el video y que me hagan una actividad. Les dejo un PDF, que me lean el PDF, que me lean el libro y les dejo una actividad. Pero ¿realmente está facilitando esa actividad el proceso de aprendizaje? Por lo tanto, lo más importante para dar clases, o como primer punto, que yo creo que es como el primer punto, tendría que ser este. Saber cómo facilitar, saber cómo inspirar al estudiante a generar su propio conocimiento a partir de los instrumentos pedagógicos que el docente está trabajando en todas las clases para que se lleve a cabo. Y bueno, a partir de este punto nos vamos con el siguiente. Diseñar y desarrollar experiencias en la era digital. Repito, estas habilidades las encontré en un PDF, te dejo ahí la liga abajito para que lo puedas revisar, está padrísimo. Y esta competencia nos lleva entonces a conceptualizar qué estamos haciendo y cómo estamos armando nuestras clases. Si bien es cierto que las clases se dan de forma
síncrona y asíncrona, mucho tiene que ver la forma y el diseño de donde se está armando la misma clase o la estructura de la misma clase. Si nosotros tenemos claros los objetivos, si nosotros tenemos determinados los objetivos y los propósitos, las metas, tenemos determinados los aprendizajes esperados, tenemos ya tendría que estar todo determinado en esta postura, seguramente vamos a lograr todo lo que nos planteemos en esa planeación. Y entonces cuando se comienza a diseñar una estrategia para la experiencia en la era digital, no tendríamos tanto problema cuando los estudiantes digan, ok, tengo clase de forma síncrona o asíncrona. Ya no lo van a ver como si fuera un trabajo extra o como si fuera solamente el trabajo que está dejando el profe porque no está haciendo lo que le toca. Nosotros pasamos por diferentes momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y uno de ellos precisamente es cómo se arma y qué postura tenemos ante el aprendizaje y las formas de aprendizaje de nuestros estudiantes. Vamos con la siguiente competencia, que precisamente aquí es donde nos llamaba mucho la atención al principio y decíamos, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué estamos generando? Y entonces una de las competencias docentes que plantean aquí es promover la ciudadanía y la responsabilidad digital. Pero, ¿qué tiene que ver promover la ciudadanía y la responsabilidad digital? Es decir, ¿qué tanto de mis actividades, qué tanto de las posturas y las estrategias que estoy utilizando están llevando al estudiante a profesionalizarse, a formarse como todo un profesional y a formarse como todo un profesionista? ¿Qué tanto lo está llevando a hacer conciencia de sus actos y cómo está utilizando sus mismas acciones para que repercuta a nivel social? Y aquí es donde podríamos preguntarnos. Seguramente ahorita podríamos estar generando investigaciones importantes a nivel licenciatura, porque en el nivel que estamos trabajando a nivel licenciatura, que pudieran apoyar y pudieran resolver problemas sociales desde una postura totalmente del estudiante. Quiere decir que desde este momento, desde que estamos en clase, estamos trabajando habilidades blandas y duras con los mismos estudiantes. El siguiente punto, que es la participación y la forma en la que se integra cada uno de nuestros estudiantes a la parte social. Cómo se está viendo ante la sociedad y cómo esa misma sociedad está repercutiendo en su forma de pensar. Porque bien es cierto, yo ahorita podría decir esto, pero los estudiantes podrían estar pensando, no, pues de todos modos, mejor no me meto a estudiar porque no me están enseñando nada. O mejor no hago esto porque pues, al final del día no pasa nada, mira, la sociedad sigue así, ¿no? Siguiente punto, participar en el crecimiento profesional y el liderazgo. ¿Qué estamos generando precisamente con todos estos elementos, con todas estas estrategias, para que el estudiante o los estudiantes tengan todos los elementos necesarios, todas las herramientas necesarias para que puedan profesionalizarse y tengan una postura totalmente diferente hacia la vida y hacia todo lo que se está haciendo? Aquí lo interesante es cuántas veces nuestras actividades desde la planeación están desarrollando habilidades o están impactando en las habilidades de los estudiantes. Seguramente una de esas habilidades, seguramente una de esas posturas es la toma de decisiones. Cómo nuestra propia actividad, nuestra propia clase lleva al estudiante a tomar decisiones asertivas. Cómo las mismas actividades llevan al estudiante a mantener una inteligencia emocional. Creo que uno de los elementos más fuertes dentro de este proceso es llegar a esos puntos. Porque si bien es cierto, en una clase presencial no tenemos problema y lo desarrollamos y generamos actividades y generamos actividades sociales, actividades individuales y no pasa absolutamente nada porque lo estamos trabajando. La pregunta aquí es cómo lo hacemos desde este momento remoto en donde hay una pantalla que me está impidiendo tener una interacción física directa con mi estudiante. Y ahí es donde tendríamos que estar buscando las estrategias necesarias y todo lo que tiene que ver con la parte pedagógica para impactar en el estudiante. Quiero decir con esto que en ocasiones pareciera solamente que damos la clase
por darla y que al final del día solamente estamos esperando que se termine la clase, tenemos un producto y se terminó la acción pedagógica. Bien, a partir de esas posturas de las habilidades docentes, ya que tenemos este círculo que habíamos comentado de habilidades, ahora sí vamos a pasar a la planeación de las actividades. En retrospectiva, las actividades de una clase tienen que ver mucho desde los planes y programas. Desde ahí te das cuenta como docente cuando comienzas a planear cuántas horas bajo la conducción docente debe estar una actividad y cuántas horas bajo la conducción independiente debe estar el estudiante. Si bien es cierto, en muchos de los casos, nuestras actividades están diseñadas para que sean bajo la conducción docente, porque así lo veníamos trabajando. Inconscientemente así veníamos trabajando en la parte presencial. La mayoría de nuestras actividades eran bajo la conducción docente. Seguramente, cuando quisimos traer ese modelo a la parte de clases en línea, se nos complicó porque no sabíamos cómo adaptar las clases bajo la conducción docente y después las clases bajo la conducción independiente, y lo que hacíamos era dar muchos webinars, dar muchas clases presenciales, es decir, síncronas, o mandar PDFs, mandar libros, mandar actividades, y obviamente perdíamos el objetivo, perdíamos la visión, perdíamos los propósitos que estaban marcados en nuestras clases. Y entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Pues primero comenzamos a hacer la parte de la división en tiempos. Generalmente se tiene un módulo bajo la conducción docente por 3 bajo la conducción independiente. Quiere decir que en un módulo van a estar trabajando los estudiantes contigo, tú les vas a estar explicando, vas a dar ejemplos, vas a trabajar clase invertida, y los otros 3 módulos, uno de ellos, pues los estudiantes lo van a trabajar contigo, que es con el que trabajan, y los otros 2 van a revisar algún video que les hiciste, alguna lectura específica que les estás dejando, alguna actividad que les estás diseñando, y obviamente viene una situación de metacognición, es decir, un producto que tienen que entregar al final de esos 3 módulos para analizar y revisar todo el proceso de aprendizaje. Aquí creo que en mucho pudiéramos decir que a veces nos vamos solamente a la revisión de esos productos y solamente llegamos al proceso de calificación y no al proceso de evaluación. Y entonces, cuando nosotros estamos revisando estas actividades, nos damos cuenta que durante el proceso pudimos o se pueden tener áreas de oportunidad. Y te das cuenta que a lo mejor no fue funcional tener una clase presencial, una clase sincrónica a 3 asíncronas. Y entonces vas modificando y tú vas a decir, bueno, ¿cuál es el ideal de clases síncronas y asíncronas para dejar actividades? Esa situación se comienza a observar a partir del análisis, a partir de la evaluación que generas con el grupo y con cada uno de los grupos. Obviamente no es lo mismo estar con un grupo y después estar con otro grupo, aunque esté la misma actividad, todo va a cambiar y ahorita te voy a explicar por qué. Entonces, si en esa evaluación te diste cuenta que fue mucho tiempo que se le dio a los estudiantes para generar el producto y no se llegó a los aprendizajes esperados o no se desarrollaron las habilidades planteadas, seguramente tendríamos que modificar. ¿Qué estrategia pudiéramos o se puede utilizar para ir analizando este proceso? Podríamos planear semana por semana. Algunos planean, ojo, las planeaciones ya están hechas, pero las adecuaciones se podrían hacer semana por semana. Entonces, algunos hacen sus adecuaciones cada 15 días, algunos las hacen cada 2 semanas, cada 3 semanas, y depende cómo se vayan haciendo las adecuaciones. En lo personal, recomiendo que las adecuaciones se hagan cada semana, porque dentro de la semana tienes precisamente las horas que podrías estar bajo la conducción docente y la conducción independiente. Y para la siguiente semana que ya hiciste ese análisis, que viene la nueva adaptación, podrías determinar si en lugar de que sean 3 horas bajo la conducción independiente, solamente se tomen 2 horas. Es decir, el módulo que estás dando clase con ellos de forma síncrona y otro módulo que es de forma síncrona. Obviamente nos quedaría un tercer módulo, que ese tercer módulo lo ocuparíamos para otra situación síncrona. Y aquí en mucho depende de las necesidades
del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada grupo, de cada situación y, por supuesto, de cada docente. Aquí la forma en la que se van dividiendo los trabajos y la forma en la que se hacen estas divisiones en tiempo, las vamos a observar a partir de las necesidades del proceso. Bien, ¿cómo me doy cuenta si el trabajo bajo la conducción independiente tiene que ser totalmente de un docente presentador? Creo que aquí depende de muchas cosas y ahorita vamos a hablar de los estudiantes, pero quiero adelantarme un poquito, porque dependen mucho la forma de aprendizaje de cada uno de ellos y la forma de aprendizaje del grupo. ¿Cómo llegamos a saber precisamente o cómo sabemos qué forma de aprendizaje tiene cada uno de mis estudiantes y qué forma de aprendizaje tiene el grupo completo? Precisamente haciendo un diagnóstico. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico, sabemos específicamente qué tipo de planeación tenemos que hacer. Si tenemos que hacer una planeación que se base más en lo visual, que se base más en lo auditivo, que se base en lo kinestésico. Y tú vas a decir, pero ¿cómo el trabajo en línea, en una clase en línea, algo kinestésico? Ahorita vamos a ver si es verdad que se puede o no se puede. Entonces, sí tiene que ser una clase totalmente teórica, totalmente reflexiva, analítica o activa. Y viene la pregunta del millón, porque muchas veces me han preguntado, oye, pero ¿cómo voy a saber si mi grupo es auditivo, visual, kinestésico, teórico, pragmático, reflexivo o activo? Si todavía no los conozco. Bueno, esto es interesante, pero resulta que en todos los grupos tenemos esas características. El detalle es en las primeras semanas, en los primeros días, detectar qué estudiantes tienen qué características y qué tipo de aprendizaje, qué estilos de aprendizaje, para basarnos otra vez sobre esas posturas y generar nuestras adaptaciones en el proceso de la planeación para las siguientes semanas y las siguientes estrategias. Y aquí es donde comenzamos a determinar si las actividades son más visuales, más auditivas o más kinestésicas. Generalmente las actividades y las clases en línea, por las mismas necesidades de esta postura en la pantalla, son más visuales. Pero a veces abusamos de la parte visual y lo que hacemos es aventar mucho texto y generalmente hacemos que el estudiante ponga atención en otras cosas, pierda la atención en lo que se está generando en la pantalla y no en lo que está diciendo el docente. Y generalmente aventamos una situación de podcast y olvidamos situaciones muy puntuales que se están generando dentro del proceso. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora sí vamos a hablar del proceso. Ya que tenemos nuestra planeación, ya que hicimos las adecuaciones pertinentes, ya que sabemos cuántas horas vamos a trabajar de forma síncrona y de forma asíncrona, nosotros vamos a determinar qué estructuras van a llevar en la clase. Ya sabemos qué tipo de estudiantes tenemos, qué tipo de aprendizaje y qué estilos de aprendizajes tenemos dentro del grupo, y a partir de eso vamos a generar nuestra clase. Roberto Rousler, en su video, precisamente hay un video que tiene muy interesante que se llama Capturología. Menciona que la atención dura entre 8 y 15 minutos, ¿no? Y si nosotros determinamos que la atención de forma presencial es de 15 minutos, en una situación en clase en línea, la atención de los estudiantes, y no solamente de los estudiantes, hasta de uno mismo cuando toma cursos o cuando está viendo algunos webinars, disminuye hasta los 7 minutos. Si la información que está pasando dentro de ese webinar, de esa estructura en línea, no es importante y no hay un impacto directo con la motivación de la persona que lo está viendo, seguramente lo primero que va a hacer es tomar el celular, lo primero que va a hacer es buscar cosas en internet, lo primero que va a hacer es voltear a ver la tele, voltear a ver todos los distractores. Recordemos que ahorita que estamos tomando clase en línea, tenemos una cantidad de distractores importantes. Situaciones familiares, situaciones personales, situaciones económicas, situaciones políticas. Todo puede ser un distractor al momento de estar revisando o estar en una clase en línea. Entonces, nosotros tendríamos que estar trabajando con esa idea. Los estudiantes, el tiempo de los estudiantes en situaciones de atención
es de 7 a 8 minutos. ¿Qué tengo que hacer en esos primeros 7 a 8 minutos para llamar su atención, para impactarlos, para que se queden en mi clase? Pues lo primero que tengo que hacer es cambiar la postura, es cambiar la forma de dar clase. Y entonces a lo mejor no le entro luego con el tema, pero le entro con situaciones de, ¿sabías que una clase en línea te puede cambiar la vida? ¿O sabías que el día de hoy tiene un sentido diferente? No sé, cosas que se te vayan ocurriendo. Entonces, 8 minutos para llamar la atención de los estudiantes. Después cambiamos a la parte teórica. Después damos la ejemplificación en esa postura. Y hay algo muy interesante que está sucediendo dentro de las clases en línea y que me he dado cuenta y que lo tengo anotado, porque es importante también que lleves una notita, hagas notitas de lo que van sucediendo en las situaciones en las clases. Los estudiantes, mientras más atención les pongas a lo que están haciendo, menos se despegan de lo que estás diciendo. Es decir, de repente le dices, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Oye, Mari, ¿qué tal? ¿Cómo te ves cansada? Situaciones, 2, 3 minutos rapidísimo, en donde vuelves a interactuar con ellos para mantener su atención. Esto está muy interesante. Bien, ¿cuánto debe durar una clase en línea? Y todo depende cuánto debe durar una clase en línea. Lo que sí es importante es que consideres que son 8 segundos de atención, 8 minutos de atención, y después pasas a 4 o 5 minutos en un proceso de volver a anclar la atención y regresas al tema. Entonces, tú puedes durar 30, 40, 50 minutos en una clase en línea, pero cada cierto tiempo tienes que estar anclando la atención del estudiante, porque si pierdes en un momento la atención, seguramente ahí es donde se va a perder el proceso. Quiero comentarte que en muchos de estos casos pudiera ser muy, muy complicado estar anclando el proceso por las actividades, por la ejemplificación, por los comentarios de los mismos estudiantes. Pero al final del día, si nosotros nos vamos así, sería una situación muy rica en el proceso del tiempo. Es más, si nosotros anclamos en todo el momento la atención de los estudiantes a lo que estamos haciendo, generamos ejemplos vivenciales que a ellos les llame la atención, que les sean divertidos, en donde ellos puedan estarse riendo, porque esa es una parte importante. Los estudiantes, si se están riendo, seguramente no se están riendo de ti, pero están riendo de lo que está sucediendo, y eso está generando diferentes situaciones en hormonas. ¿Qué quiere decir? Que ellos están pasando un buen rato dentro de un aula virtual. Y a partir de esto, el tiempo que está destinado a una clase totalmente en línea está entre los 20 y los 30 minutos para que sea efectivo. Pero eso no quiere decir que no se puedan hacer los demás elementos que te había comentado. Es decir, podemos durar más mientras tú tengas la atención y estés anclando la atención en determinado tiempo, en determinado momento. En lo personal, yo utilizo mucho el factor tiempo. Trabajo mucho con situaciones de estímulo-respuesta. Entonces, doy tiempos para hacer actividades y de repente les digo, faltan 5 minutos, faltan 4 minutos, y eso hace que ellos estén muy metidos en lo que están haciendo, pero que estén pensando en que se les va a acabar el tiempo. ¿Qué genera esto? Cuando yo les digo que les faltan 5 minutos, ellos están pensando que ya no van a tener tiempo para entregar la actividad y van a estar todavía más concentrados en lo que están haciendo. Y automáticamente esa información que se está generando o que ellos están generando se va a la memoria a largo plazo, porque hay una ley que precisamente dice que a mayor intensidad, mayor es el impacto del aprendizaje. Bien, ya que vimos los elementos de la planeación de una clase y vimos los elementos de cómo se genera ya la clase en sí, cuáles son las características, vamos a ver qué es lo que pasa después de esto. El problema no es pensar que lo más difícil es estar dando la clase. La situación más complicada de una clase en línea es la evaluación del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿A qué voy? Que cuando tú estás dando una clase en línea de un módulo, 1 hora, 80 minutos, el trabajo que te va a llevar o el tiempo que te va a llevar en analizar esa clase es de 3, 4 horas, porque vas a analizar todo. Y antes de analizar si tus estudiantes aprendieron, tendríamos que estar analizando cuáles fueron las áreas de oportunidad que se generaron durante el proceso en la forma en la que diste tu clase, en la forma en la que explicaste, pero sobre todo en lo que se estuvo generando desde la planeación. Si nosotros ya revisamos toda esa postura y tenemos palomita, ahora sí pasamos al proceso de aprendizaje. Y ahora sí revisamos
si se lograron los objetivos, si se lograron los propósitos, si se desarrollaron las habilidades y, por supuesto, si se llegaron a los aprendizajes esperados. Cuando ya tenemos eso, obviamente es una situación muy complicada porque es más trabajo de lo que ya tenemos, es más trabajo de lo normal. Aquí la idea es tener docentes que sean apasionados, porque estoy casi seguro que aquellos docentes apasionados, y conozco muchísimos, y yo sé que muchos de ustedes que están aquí tienen esa postura, los docentes apasionados no van a tener problema por dar una clase y trabajar otras 3 horas más para analizar qué pasó en esa clase, porque ellos saben que al analizarlo están generando nuevas situaciones para que en las siguientes semanas o en las siguientes estrategias o en las siguientes actividades se modifiquen esas áreas de oportunidad y se llegue al propósito esperado. Si nosotros no somos docentes apasionados, seguramente lo que va a pasar es que vamos a, ay, no, ¿cómo voy a trabajar doble? No, pues eso no se hace. Yo nada más hago mi trabajo, ya tengo la planeación, hago mi trabajo, les doy el tema, califico y se acabó. Bueno, cada uno de nosotros sabríamos o sabemos en qué postura estamos en este momento. Pero lo que sí es cierto es que esto de trabajar más tiempo fuera de la clase no es nuevo. Esto ya viene desde hace muchos años y de hecho al estar dando clases presenciales también sucedía. Ahora se ve más y ahora es más cansado, sí, porque precisamente ahora las cosas las tienes que hacer después de la clase en línea, porque no puedes estar revisando y evaluando al mismo momento el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, y en esa postura viene la interacción, algo que yo le llamo conectividad educativa docente-estudiante dentro de las clases. Hay algo muy interesante y creo que me ha funcionado mucho y quiero comentarlo porque no solo es por ponerlo. Durante las clases en línea me he percatado de algunos elementos muy puntuales, muy característicos y que no solamente pasa con un estudiante o no solamente pasa con un grupo, sino pasa con muchos grupos. Primero, la actitud positiva que tienes es la que va a impactar en los primeros 8 minutos. Quiere decir que si tú ya estás muy cansado, estás muy agotado y llegas a una clase en línea y de repente llegas y prendes tu cámara y te ven a, buenas tardes. Seguramente la actitud de los estudiantes que también ya están cansados, que vienen de otra clase en línea, que vienen de hacer tareas asíncronas, que vienen de hacer trabajos bajo la conducción independiente, que seguramente es mucho trabajo, también van a estar con esa actitud. Y estoy casi seguro que la actitud de la clase, el ambiente de la clase va a ser así en todo momento. Entonces, si nosotros estamos con una actitud negativa desde el principio, seguramente nuestra clase se va a ir, primero, va a parecer que se va muy lenta. Segundo, va a parecer que no queremos dar clase y va a parecer que los estudiantes no quieren tomar clase. Y tercero, no va a repercutir en los procesos de aprendizaje. Ni siquiera tendríamos o podríamos hablar de un aprendizaje significativo. Entonces, la primera postura para este proceso y para estar dentro de una clase en línea es una actitud totalmente positiva. Llegas, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto verlos. Cuando comienzas a generar eso, los chicos que estaban cansados, obviamente comienzan a tener otra situación, porque este profe está loco, viene con toda la intención, ¿no? Y seguramente esa actitud positiva va a generar que los demás tengan una actitud positiva. El chiste de la actitud positiva no es nada más tenerla en los 8 primeros minutos, ¿no? Es tenerla en todo el proceso de la clase. Yo sé que es bien complicado, yo sé que muchos de ustedes tienen clase desde temprano hasta todo el día y en la noche termina. Pero lo importante de esto es generar un ambiente en donde los estudiantes se sientan contentos, se sientan a gusto y, por supuesto, sientan que lo que se están llevando es de utilidad. Número 2, el interés por el estudiante. Aquí está muy, muy puntual. Te decía, estos puntos los he estado analizando desde que comenzamos con la pandemia. Y el simple hecho de que le preguntes a tu estudiante, te tomes 1 minuto, 2 minutos aquí en directo, ¿cómo te sientes? Juan, te veo cansado, ¿cómo te sientes? ¿Qué tienes? Y entonces te digo, no, profe, estoy cansado porque tuve que trabajar anoche. Ok, te das cuenta entonces que no solo
no solo, fíjate, no solo es el que esté en tu clase, no solo es la conducción docente o la conducción independiente, sino que hay factores externos que benefician o perjudican el proceso de aprendizaje. Y entonces, si Juan está trabajando, tú ya tomas nota, porque no es que te esté justificando que faltó a tu clase, sino te está diciendo en tu clase que está cansado porque una noche anterior trabajó, y entonces tomas tu notita. Y luego le preguntas a Marta, Marta, ¿cómo estás? No, yo estoy muy feliz porque hoy pude ver esto y hacer estas cosas. Ah, quiere decir que los docentes nos tenemos que convertir en investigadores. Y entonces yo aquí aumentaría una competencia docente. Análisis de las clases. El docente debe tener la competencia para analizar en todo momento los elementos y los fenómenos que surjan en la misma clase, porque esos elementos van a ser los más enriquecedores al momento de adaptar las necesidades de tu planeación para las siguientes actividades. Entonces ya te diste cuenta que Juan trabaja en las noches, ya te diste cuenta que Marta está muy contenta, ya te diste cuenta que entonces no solamente es ver quién es auditivo, visual y kinestésico, sino también lo otro que existe. Y entonces también podríamos encontrar a las personas que no prenden su cámara y que no prenden su micrófono. Y el problema no es que la quieran prender o no la quieran prender. Algunos de ellos no la pueden prender porque no tienen cámara. El problema más fuerte que pudiéramos encontrar es que a lo mejor dentro de su casa, en el momento que estamos dando clase, hay un problema familiar de índole de violencia, ¿no? Y entonces, imagínate, si la persona no quiere prender su cámara y tú estás, y prende tu cámara y prende tu cámara, entonces tendríamos que ser flexibles hacia ese punto. Oye, ¿cómo estás? Fernanda, ¿por qué no prendes tu cámara? No, profe, ahorita no puedo, discúlpeme, no te preocupes, seguimos con eso. Y entonces, cuando a ti te interesa o tú te interesas por los estudiantes, seguramente vas a hacer esa conexión con los estudiantes. No es que los estés obligando, simplemente estás trabajando con ellos y ellos se sienten precisamente comprometidos a partir de ese proceso. Después, un punto más importante, que yo creo que es el punto medular de este proceso, saber cuál es el funcionamiento del cerebro. ¿Cómo vamos a impactar? Vamos a impactar al lóbulo frontal, a los lóbulos parietal, al lóbulo parietal, a los lóbulos temporales o al occipital. Mi actividad está desarrollando situaciones en habilidades, sí, pero si nosotros solamente pensamos en dar la clase y no pensamos cómo vamos a impactar al estudiante, seguramente vamos a perder su atención en menos de 8 minutos. Lo importante entonces es echarnos un clavado al funcionamiento del cerebro, cuáles son sus características y cómo podemos trabajar desde este lado de la pantalla para que los estudiantes desde su casa tengan esa conexión y esa conectividad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Seguramente muchos de nosotros vemos a los estudiantes muy serios. Algunos los vemos que se están riendo y eso es importante. Yo no recuerdo si hoy o ayer le preguntaba a una chica, oye, pues, entre la clase y trataba de regresar su atención porque de repente como que agarró el celular y te das cuenta cuando los estudiantes comienzan a perder la atención. Entonces yo le decía, oye, qué bonito fondo, ¿por qué tienes un fondo verde? ¿Por qué no utilizas una pantalla, un fondo de pantalla? Y me decía, no, pues ¿para qué? Ah, no, yo decía para ver si querías usarlo, yo te enseño cómo usarlo. Ya que otra vez obtuve su atención, regresé con el tema. Entonces, es importante saber cómo impactar desde la parte auditiva, desde la parte visual, pero sobre todo, cómo generar material para que ese material impacte en el aprendizaje permanente y que obviamente sea un aprendizaje que se vaya a la memoria de largo plazo. Bien, el último punto que quiero tratar el día de hoy son las acciones que precisamente tienen las posturas para capturar la atención. Yo te sugiero que te eches un clavado a esto que se llama capturología de Roberto Rousler, que está muy interesante, porque precisamente Roberto Rousler menciona que el estudiante pierde la atención con facilidad en forma presencial, pero si lo adaptamos a la parte de las clases en línea, lo que tendríamos entonces en este momento serían clases con las cámaras apagadas y solamente están las cámaras porque seguramente los estudiantes ya se fueron a comer, ya se fueron a hacer otras cosas, están viendo la tele y no podríamos captar la atención. Necesitamos generar actividades cortas en muy poquito tiempo y que sean muchas actividades para tener la atención de los estudiantes. Quiero compartirte que hace muchos años, en conjunto con los estudiantes de pedagogía, comenzamos a desarrollar diferentes actividades. Tenemos actividades, una que se llama Te vendo mi cosa, que precisamente por el nombre llama la atención que se dice. Otra actividad que
el mercado, ¿no? Que muchos dirían, ay, pues, ¿qué tiene que ver el mercado? Otra actividad que se llama las manos locas, que por supuesto no las podemos ocupar aquí, pero que podríamos adaptar y que podemos adaptar de formas diferentes. Pero hay una en específico que la he usado mucho y que agradezco a aquellos estudiantes de pedagogía que me ayudaron a diseñarla, que tiene que ver con los comodines. Y tú sabes que un comodín, pues es como el juego uno, el juego de cartas de mesa. Te sacas un comodín y puedes pasar una carta, puedes agarrar cartas, puedes dejar cartas. Entonces, tomamos ese concepto y lo trajimos a la parte pedagógica y los comodines los usamos para diferentes cosas. Ahora tenemos comodines y anticomodines. ¿Qué son los comodines? Entonces nosotros generamos una estrategia de aprendizaje con diferentes actividades y el día de la clase síncrona vamos con los estudiantes, les explicamos qué tienen que hacer y a lo mejor tienen que hacer un visual thinking, a lo mejor tienen que hacer un mapa, a lo mejor van a hacer una infografía, no lo sé. Y entonces les dices, en determinado tiempo, el que suba a la plataforma en determinado tiempo su visual thinking o el que suba a la plataforma su infografía, pues va a tener un comodín. Y el comodín es para que no te ponga una falta, para que te tome en cuenta un trabajo que no hagas, para lo que tú quieras que valga ese comodín. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos anclando precisamente esa actividad de interés que obviamente genera un interés en el estudiante, la está haciendo, evita las situaciones de desconcentrarse y de poner atención en otras cosas que están fuera del proceso de aprendizaje y te está entregando la actividad. El detalle no es que no sé, que te la entregue o no te la entregue. El detalle es que mientras más concentrado esté en la actividad, más rápido va a adquirir los conocimientos a partir de una postura constructivista. Obviamente, ahorita podríamos hablar de las teorías y pasamos desde la teoría conductista, la teoría, y bueno, nos vamos hasta la de conectividad, pero a partir de una teoría constructivista, nosotros vamos a generar que ese estudiante con esa actividad, con ese visual thinking, pase por el análisis, la síntesis, el trabajo de la información, la gestión del conocimiento y te entregue un proceso y te entregue una actividad. Y cuando te la entregue, no es que te está entregando la actividad. Cuando te la entregue es porque ya hizo todos los procesos mentales, todos los procesos cognitivos que lo van a llevar a un aprendizaje significativo. Entonces, te decía, antes de cerrar la idea, te decía también tenemos anticomodines. ¿Cuáles son los anticomodines? Bueno, si no lo terminas en cierto tiempo, si no lo entregas en cierto tiempo con ciertas características, pues ahora no te voy a dar, no te voy a poner no sé, una actividad que no tenías, ¿no? Ahora te voy a quitar una actividad o te voy a poner una falta. Y obviamente esto genera que los estudiantes estén en todo momento buscando cómo hacer las actividades, buscando la información, estén aprendiendo ellos mismos, generen procesos tecnológicos y se autogeneren a partir del proceso, ¿no? En la situación del conocimiento. Quiero también comentar que esto nos ha llevado en mucho a ser docentes totalmente tecnológicos. Antes yo lo decía abiertamente, yo sabía según utilizar la computadora, los diferentes instrumentos tecnológicos, pero en realidad cuando nos pasó lo de la pandemia, cuando nos tocó dar las clases aquí en este proceso, pues me di cuenta que no sabía nada. Y a veces hay que aprender hasta de los mismos estudiantes. Me di cuenta que tendríamos que trabajar con los estudiantes que también no tenían la posibilidad de estar en clases en línea porque no tenían internet o porque no les alcanzaban los datos. Entonces, una de las curiosidades o uno de los puntos más importantes que yo quería trabajar era dar las clases y transmitirlas por Facebook. Y algo pasó. Resulta que yo no sabía ni siquiera grabar una pantalla de mis clases, entonces tuvimos que aprender y tuvimos que aprender también a hacer las clases en línea, pero quiero agradecer también a un estudiante de pedagogía que tendríamos que estar abiertos a ese proceso. Quiero agradecer al estudiante de pedagogía, Eric, específicamente a Eric, quien fue el que me enseñó a transmitir las clases en vivo en Facebook Live. Entonces, no solamente es el interés, no solamente son estos puntos, tiene que ver también el qué estás haciendo para llegar a los estudiantes que por supuesto no tienen la posibilidad, por cualquier razón, por cualquier motivo, de estar en una clase síncrona, de estar en ese momento contigo. Tal vez sí pueden verte desde Facebook, porque a lo mejor las telefonías le dan la posibilidad de tener Facebook gratis, o tal vez te pueden ver en otro momento, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos grabando? ¿Cómo lo estamos generando? Aquí nos lleva a una pregunta importante. Entonces, si todos los estudiantes pudieran estar en línea, ¿por qué estar hablando de estas características? Entonces, si todos los estudiantes no pueden estar en línea, ¿qué de estas características tendría que evitar?
Bueno, al final del día, la grabación que estés haciendo tendrá que impactar y tendrá que o deberá tener todos los elementos necesarios para impactar a las personas, no solamente de forma síncrona, sino también asíncrona. Y bueno, ya solamente para concluir, no sé cuánto tiempo llevo, para concluir, quiero agradecerte porque al final del día todas estas actividades y todo esto que te acabo de contar tiene que ver desde una situación personal, de cómo se fueron armando todos los elementos, cómo fuimos modificando las estructuras pedagógicas en las clases, pero sobre todo, cómo cambiamos nuestra forma de ser y nuestra actitud hacia los estudiantes. Pues, maestro, muchísimas gracias. No sé cuánto tiempo me aventé, pero quiero agradecerte. Muchas gracias a todos los webinars que nos están acompañando. Estamos bien, doctor César, estamos muy bien. Están entrando los comentarios ya, ¿eh? El maestro Juan Miguel Cruz Salinas manda felicitar. Felicidades, doctor César, un honor compartir estos espacios de aprendizaje. Alex Pebel dice, hola, profe, muchísimas gracias por esta webinar. Tanto la universidad como usted, como uno de los docentes mejor preparados, honestamente hace falta pláticas de este tipo. Me ha servido demasiado porque recién empecé a dar clases a niños de preescolar y es todo un reto. Ojalá la universidad brinde más pláticas de este tipo. Muchas felicidades y éxito. Muchísimas gracias. Por ahí mando a saludar también. Vamos a ver si dice Maggie Santillán, en el caso de alumnos más pequeños como de primaria, preescolar, ¿de qué manera sugiere captar su atención y de qué manera, permítame, y de qué manera hacer las clases más entretenidas? Dice la Muchísimas maestra gracias, Santillán. maestro. Muchísimas gracias, maestro. Hola, Maggie, buenas tardes. Qué gusto que estés por acá acompañándonos. Mira, sí, es todo un reto. Y aquí tendríamos que hacer una triada con los padres y con los niños. Es más complicado porque el hecho de que sean más chicos, pues nos puede llevar a pensar que no se puede generar una actividad. Pero yo te aseguro que si comenzamos a trabajar estrategias, no sé, a lo mejor comenzamos a poner juegos en la pantalla, comenzamos a armar situaciones en dibujos, situaciones con historias, situaciones con canciones que no, obviamente que no salgan de la parte objetiva, que sigan siendo objetivos, seguramente vamos a comenzar a impactar en el proceso del pensamiento del estudiante y a partir de ahí vamos a comenzar a generar nuevos elementos de aprendizaje. Es interesante ver en la línea, yo no me dedico a dar clases a estudiantes más chicos, pero quiero comentarte que sí di en algún momento de mi vida profesional, sí estuve dando clases en cuarto y quinto grado de primaria, entonces, después de esto, obviamente me comencé a meter en muchas situaciones de Internet y si te metes a Internet vas a encontrar muchas aplicaciones que te pueden ayudar a ejemplificar en mucho todos los elementos para generar juegos, generar actividades, generar el impacto emocional, pero sobre todo atraer la atención de los estudiantes. Estamos en un momento muy complicado a nivel internacional porque hay una situación no solamente social, sino hay una situación mediática en donde los docentes pareciera que no están haciendo nada, pero en realidad están haciendo mucho y el hecho de que ustedes estén aquí el día de hoy habla de eso y habla muy bien de ustedes. Entonces, ¿cómo generar el impacto en los niños? Hay que buscar las estrategias necesarias. Primero, analizar qué es lo que estamos haciendo, porque seguramente lo que estás haciendo ya tiene un impacto importante. Después de analizar lo que estamos haciendo y lo que estás haciendo, hay que buscar otras formas de llegarle a los estudiantes. Te decía, a lo mejor pues, se pueden armar tableros, ¿no? Tableros que ocupemos en la misma aplicación que estás trabajando para conectarte con los estudiantes. Tenemos ya algunas aplicaciones, en específico en las escuelas privadas ya están integrando aplicaciones de juegos, de exámenes, de preguntas, de situaciones que se enlazan entre todos los estudiantes. Entonces, por ahí podría ser. Lo más importante es no tener o no dejar de tener una actitud positiva ante ellos, porque es verdad y el análisis que he hecho tiende mucho a lo que voy a comentar. Si tú tienes una actitud pasiva en una clase, totalmente vas a perder la atención muy rápido de los estudiantes, sean de cualquier nivel. Si tú tienes una actitud totalmente positiva, porque yo creo que sí la tienes, seguramente vas a adquirir o vas a tener
la atención de los estudiantes en ese momento, y durante el proceso al ir haciendo o al ir generando procesos, de repente les cuentas un chiste o algo, hay que salir de la monotonía, hay que salir del tradicionalismo en donde todo tiene que ser tan cuadrado, todo tiene que ser teoría. Hay que de repente decir, oiga chicos, si ustedes saben por qué esto y por... Yo no, la verdad es que no me sé muchos chistes, pero seguramente con situaciones así muy puntuales en corto tiempo, seguramente seguimos anclando la atención para con los estudiantes a nivel básico. Quiero comentarte que es más complicado porque precisamente los estudiantes a nivel básico y más los que están en escuelas privadas están pasando desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde en clase. Y aquí depende en mucho de la habilidad del docente para adaptarse a las nuevas tecnologías. Eso es lo que te podría comentar, Mari. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. También pregunta Aide CH. Hola, profe, muy buenas tardes. ¿Usted cree que los estudiantes puedan aprender cuando los docentes dejan PDFs, videos grabados y trabajos, enfocado a todos los niveles educativos, entre paréntesis? Ya que, como dice, es importante tener comunicación con los estudiantes. Pregunta ella. Muchísimas gracias, Aide. Excelente pregunta, muy interesante, muy importante. Mira, desde la parte pedagógica, desde la estructura de una clase, nosotros dividimos los momentos como ya lo comentaba. El hecho de que a ti te dejen un PDF no quiere decir que te lo dejaron porque sí, no quiere decir que te lo dejaron porque no tenías nada que hacer o no quiere decir que te lo dejaron para justificar el trabajo del docente. Quiere decir que el hecho de que te dejaran ese PDF tiene una situación de trabajo previo, más o menos como de 5 o 6 horas previas de adaptación y de estructuración de la clase que vas a hacer. Y entonces viene la primera fase, que es la interacción con el docente en la parte en donde te explica qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Después, si te dejaron un PDF, seguramente lo que se pretende hacer y se pretende desarrollar es el que tú llegues a un análisis y a una síntesis. Tenemos un problema muy fuerte a nivel, no sé si a nivel nacional, la verdad es que no me atrevería a decirlo así, pero tenemos un problema muy fuerte en el momento en que los estudiantes llegan a hacer la tesis. Los estudiantes no saben sacar las ideas principales de un texto, no saben sacar las ideas secundarias de un texto, por lo tanto, no saben cómo estructurar un escrito y eso genera que no lleven un proceso en estructura adecuada en la redacción. Generalmente, cuando te dejan un PDF, tiene varias posturas, no solamente el que tú trabajes, tendrás que revisar análisis, síntesis, resumen, ¿no? Porque a veces no sabemos hacer resúmenes, justificación, tendríamos que hacer un producto argumentado, argumentativo, de todo lo que se te está dejando. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sí creo que una estrategia bien aplicada o adecuada a las necesidades de los estudiantes y de los grupos, sí funciona, porque vienen las posturas. Lo que está generando la parte síncrona, que es lo que te dice el profe cuando lo estás viendo en la pantalla, la parte asíncrona, que es la primera actividad que yo sugeriría que fuera un PDF, y la segunda actividad, que a lo mejor sugiero que sea un video o que sea un podcast, para que esto, entre los tres momentos, el estudiante tenga todos los elementos de la información necesaria para poder crear y poder generar su propio producto a entregar. Eso es lo que creo. Creo que sí se llega al aprendizaje y hay diferentes formas y diferentes métodos para hacerlo. Muchas gracias, Aide. Muchísimas gracias. Por ahí hay saludos. Voy a dar a conocer las preguntas, se las voy a hacer llegar al doctor en este momento y después le voy a pedir de favor al doctor que si puede regresar al Facebook cuando ya termine la sesión y pudiera usted contestar todos esos saludos, esas felicitaciones, por favor, doctor. Le Muchísimas agradecería gracias, de claro que mil sí. maneras. Por supuesto que sí. Entonces vámonos con las puras preguntas. Irving Vargas dice, buenas tardes, doctor. Le envío saludos y un fuerte abrazo a la distancia. Tengo una pregunta. En trabajo con niños de educación primaria sabemos perfectamente que los padres de familia son un factor trascendental para continuar con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ante ello, ¿de qué manera orientar a los padres de familia con la finalidad de que se incluyan y sobre todo que ellos sepan guiar a sus hijos significativamente en dicho proceso?
Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Irving. Te mando un fuerte abrazo, un cordial saludo a la distancia también. Me da mucho gusto que nos estés acompañando. Efectivamente, uno de los problemas más importantes que tenemos en este momento a nivel nacional es, pareciera ser, la falta de apoyo de los padres de familia para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero entre esta triada que tú y yo comentábamos en alguna ocasión, nos damos cuenta que no es que desaparezca el proceso de aprendizaje y el apoyo de los padres. Tal vez, si lo vemos desde otra perspectiva, si nos ponemos en esa empatía con los padres de familia y recordamos qué sucedió con nosotros mismos al principio de la pandemia, que no sabíamos por dónde ir, no sabíamos qué elegir, no sabíamos cómo estructurar las clases, pero sobre todo no sabíamos cómo generar una clase. Ahora imagínate cómo están los padres de familia en esa postura, porque también el comentario es de, pero ¿cómo les voy a enseñar si yo no estudié para enseñarles o yo no tengo los elementos para enseñarles a mis hijos? ¿Cómo generaríamos ese proceso y cómo llegaríamos a una triada que obviamente nos sea beneficiosa para el proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues a partir de estructuras y a partir de situaciones en común acuerdo con los padres de familia. En específico, fíjate, tengo dos hijos, uno que está, una niña que todavía no va a la escuela, pero tengo un hijo que ya va a educación básica. Y creo que la comunicación entre docentes y padres de familia es fundamental, pero es más importante que los mismos padres de familia vean toda la estructura y todas las estrategias que estás generando, porque de ahí ellos van a decir, si es verdad, me hace falta apoyarlos. Es decir, tú no tienes que obligar a los padres de familia. En cuanto ellos se den cuenta que estás haciendo cosas diferentes, que estás haciendo cosas que están llevando a los niños a sacarlos de su zona de confort, que los estás llevando a divertirse, que los estás llevando a aprender, que los estás motivando, que los niños no necesitan estarles diciendo, ya métete a tu clase porque ya va a empezar tu clase, sino ya están preparados de, ya me voy porque ya va a empezar mi clase. Seguramente los padres automáticamente van a estar ahí para apoyarte. Esa es mi respuesta. Muchísimas gracias, Irving. Un fuerte abrazo. Gracias, maestro. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Dice Lilia Rodríguez, excelente sesión. Los adultos aprendemos diferente a los niños. Y luego hace una pregunta, ¿qué recomendaría para dar clases? Eh, ¿Qué recomendaría para dar clases a personal adulto en una empresa? Muchísimas gracias, Lili. Te mando un fuerte abrazo también a la distancia, muy respetuoso. Esto está interesante porque, fíjate, en algún momento me tocó dar esta situación y estas charlas a personas en la parte empresarial, y uno pudiera llegar a pensar que es diferente lo que acabo de mencionar a lo que se está generando. Pero seguramente si estás dando conferencias, porque creo que eso es lo que está sucediendo, si estás dando conferencias, tendríamos que considerar principalmente las estrategias y la forma en la que estamos impactando a nivel cerebral. Creo que estamos en la misma línea porque al final del día, ¿qué estamos haciendo para hacer más ameno este proceso? Pero sobre todo, ¿cómo lo estamos haciendo y cómo llegamos a conceptualizar todos los elementos para que esos estudiantes que se supondría que ya a tener más edad, son más responsables con su conocimiento, lleguen al conocimiento esperado? La idea entonces aquí es generar situaciones didácticas, situaciones que impacten directamente en lo que están haciendo. Y muchas veces a nivel empresarial, eso se trabaja desde la psicología, pero se trabaja desde la inteligencia emocional. Seguramente si tú comienzas a trabajar y a programar tus clases o tus conferencias a partir de los procesos de inteligencia emocional, vas a impactar y vas a llamar más rápido la atención de las personas que están tomando tus conferencias. Muchísimas gracias, Lili. Te mando un fuerte abrazo. Siguen llegando comentarios. Me dejaron por aquí una pregunta. Dice, doctor, habló usted de una actitud positiva por parte del docente. ¿Qué actitud deberá trabajar el estudiante desde su individualidad? Muchísimas gracias. Qué interesante pregunta. Va a ser muy complicado, es muy complicado trabajar nosotros, hacer que los estudiantes generen una actitud positiva. Te voy a explicar por qué. El estudiante en estos momentos vive en diferentes,
tienen diferentes situaciones dentro de casa. Decía hace un momento, viven violencia familiar, viven situaciones a nivel económico, algunos están trabajando, algunos están haciendo cosas fuera de casa, entonces te están viendo con el celular, algunos van en el transporte público porque van regresando de trabajar. Es muy complicado que tú mantengas o que tú les digas, ay, estén sonriendo siempre, pero seguramente si las actividades, si tu actitud siempre es positiva, si ellos te preguntan algo y te mantienen siempre en esa postura y tú siempre les contestas de forma positiva, de forma agradable, les das la atención, seguramente su actitud tal vez no será o no se verá muy, ay, qué feliz estoy, pero seguramente sí tendrá esa postura de decir, ok, no tengo un problema, estoy muy bien, y a lo mejor esta clase pues hace que me olvide un poquito de las situaciones o del coraje que tenía o del enojo que tenía. Quiero decirte que también es importante considerar esos puntos porque nosotros mismos podríamos hacer enojar a los estudiantes, ¿no? A veces hasta el hecho de decir, hola, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Hasta los mismos estudiantes, ay, este desgraciado ya va a empezar, pues ya qué, ¿no? Entonces, todo depende desde la individualidad, como lo mencionaste. Al final del día, cada individuo tendrá su propia postura y su propia actitud. Lo más importante es ver cómo se desarrolla y cómo podremos cambiar la forma de cada uno de ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Al parecer son todas las preguntas, los demás son comentarios que usted muy amablemente nos va a hacer favor de contestarles por ahí en el Facebook, doctor Cuellar. Yo quiero agradecerle y también esto, que haga un comentario, ¿no? Sobre lo que desee, por favor, un comentario final, un apunte final, por favor. Muchísimas gracias, maestro Abner. Sí quiero agradecer primero pues a toda mi familia que ha estado siempre en constante apoyo para mi formación profesional. Quiero agradecerle a la Universidad Bancaria de México que siempre también me ha brindado y me ha abierto las puertas para todo lo que he decidido hacer y lo que sea. Y creo que el hecho de que las personas estén profesionalizándose, el hecho de que las personas estén buscando siempre mejorar sus habilidades y sus aptitudes, no implica que siempre hagas las cosas bien. Creo que las cosas siempre se tienen que hacer y siempre vas a encontrar muchas situaciones en las que estás fallando. Y lo mejor de todo es que tienes a mucha gente a tu alrededor que siempre te está apoyando y te está diciendo que no está mal que te equivoques porque sigues aprendiendo. Entonces, yo te pido a ti, si estás trabajando como docente, como instructor, como capacitador, si eres estudiante, que te equivoques todo lo que puedas, porque al final del día estás aprendiendo más que otros. Muchísimas gracias, maestro, y ese sería mi comentario. Muchísimas gracias a nombre de la Universidad Bancaria de México y a nombre de la Coordinación de Proyectos para la Educación a Distancia. Queremos agradecerle, doctor Cuellar, su participación y su amabilidad siempre por apoyar este proyecto que estamos iniciando. Estamos iniciando muchos proyectos, ¿no? Sobre todo tenemos proyectos de titulación para aquellas personas que no han alcanzado su titulación. Se abrieron los diplomados, hay 3 diplomados, uno de atención al cliente, otro de pymes y otro de herramientas de liderazgo. La convocatoria va a salir el 9 de noviembre, ¿sí? Para que se inscriban, por favor, a estos diplomados y puedan hacer su registro y empezar en enero ya su proyecto de titulación. Es una titulación que tiene como plus, pues, obtener una capacitación extra sobre estas áreas que son muy importantes en este momento, doctor. Entonces, tenemos esta serie de proyectos. Pueden comunicarse a esta página de Facebook, también al correo de ubamdiplomados@gmail.com. No sé si aquí nuestro equipo pudiera escribirlo, ubamdiplomados@gmail.com. Precisamente ahí directamente, mándenos un correo, por favor. También hay maestrías, hay doctorados. También estamos muy orgullosos de aquellas personas que se han formado aquí, como el doctor Cuellar, que aquí hizo sus estudios, ¿verdad, doctor? Así es, maestro, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, allí cursé todos mis estudios. Creo que yo soy ya parte del mobiliario de la universidad, pero agradezco mucho. Y es verdad, al final del día, la universidad está brindando muchos espacios para seguirnos profesionalizando, no solamente de nivel medio superior, tenemos desde nivel medio superior hasta posgrado y ahorita lo que comenta maestro, que es muy interesante la parte de todos los cursos y la parte de todo lo que se está haciendo para que los estudiantes también puedan titularse a partir
de todas estas estrategias que se llevan a cabo. Muchas gracias. Exactamente, doctor. Muchísimas gracias. Decirles a todos que ahora que regresemos, cuando ya las autoridades nos permitan, vamos a regresar más fuertes que nunca. Se van a encontrar con grandes sorpresas aquí en las instalaciones de nuestra universidad. Yo quiero agradecerles a todos los que estuvieron conectados. Quedaron pendientes algunas preguntas ahí, doctor, que nos mandaron ya por último, pero por cuestiones de tiempo, pues ya no las vamos a contestar en ese momento aquí al aire, en el live, sino ya después, posteriormente, ya como le pedimos de favor que se meta usted al Facebook y las conteste. Muchísimas gracias a todos, doctor. Un gran abrazo para todos y un abrazo para usted, doctor. Muchísimas gracias, maestro. Nos estamos viendo en la próxima webinaria. Muchísimas gracias. Gracias por el webinar y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Tengan una excelente tarde todos. Muchísimas gracias, doctor.